Mira qué pinta tiene este guacamole. Te enseño cómo lo preparo para que te quede igual de rico. Hola corazones, bienvenidos a Cocinando con Mari. Hoy os traigo un delicioso guacamole, como os prometí el domingo pasado en el directo. Si queréis la receta, empezamos ahora mismo. Los ingredientes para el guacamole son estos que veis aquí en la mesa. Aguacate, cebolla tierna, tomate, limón, jalapeño, cilantro y sal. Vamos a ponernos a machacar los aguacates. Primero los vamos a pelar, sobre todo aguacate maduro, corazones. Acordaros del truquito que os di para saber si el aguacate está maduro o no. Lo pasamos al bol. Normalmente en México lo machacan con un mortero de piedra, pero yo mortero de piedra no tengo. Vamos a trozarlo un poquito para ayudarnos solo un poquito luego para machacarlo. Vamos a machacar el guacamole, no lo vamos a triturar, sino machacar. Ya lo hemos machacado. Da igual si queda algún trocito de aguacate, no pasa nada. No queremos que quede tampoco muy fino. Pues la textura que tiene que quedar al machacar el aguacate es esta. Ahora lo vamos a reservar un momento. Vamos ahora con la cebolla. Una cebolla tierna. La verdad que hay mucha variedad con el guacamole. Hay quien utiliza cebolla morada y otros pues cebolla tierna. Yo en mi caso utilizo cebolla tierna. Vamos a cortarlo bien finito. Pues voy a ponerle solo la mitad porque veo que hay mucha cebolla. La llevamos al bol. Vamos a coger el tomate limpio y lavado. Lo vamos a cortar por la mitad. Le vamos a quitar las semillas. Cortaremos a daditos. Si os está gustando este vídeo, corazones, ya sabéis, like. Y lo llevamos con el aguacate y la cebolla al bol. Ahora llegó el momento del chile. Vamos con el jalapeño. Las semillas no se las vamos a poner. Y lo vamos a trocear también. Del chile hemos puesto un medio, ya que pica mucho. Lo acabo de probar y este que he comprado pica mucho. Ahora vamos a poner unas hojitas de cilantro. Ahora vamos a ponerle un poquito de sal, sal al gusto. Y ahora vamos a ponerle zumo de limón y va a evitar que se nos oxide. Vamos a mezclar. Y ya tenemos listo nuestro guacamole casero. ¿Y con qué podéis acompañarlo? Sin culpas a esos que os estáis cuidando, que vais al gym, pues como os dije, os daría ideas. Con unas galletas de arroz. Esto funciona de maravilla. Pues ya habéis visto, corazones, qué rápido es de preparar un delicioso guacamole. Este guacamole no tiene precio y podéis comerlo tranquilamente porque no vais a engordar. Y más si lo acompañáis con esto. Pues bueno, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por haberme acompañado. También doy gracias a los que me acompañasteis el domingo en el vivo. Y recordaros que la semana que viene
vamos a hacer otro. Y si este vídeo os ha gustado, ya sabéis, like, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para cuando suba nuevo vídeo os llegue la notificación, dejadme un comentario si vais a hacer esta receta y yo me despido y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós, corazones!